Tomás, porque creíste porque metiste la mano en mi costado, le dice Jesús, mostrando sus manos, mostrando las heridas. Un Cristo resucitado que ya no está en la tumba. Escuché a alguien que dijo que Jesús, ellos lo ven como un profeta cualquiera. Pero la Biblia dice que la tumba está vacía. San Juan capítulo 20 habla de cuando Él se le apareció a los discípulos. Déjame decirte que en esta escritura, en este pasaje que Jesús está hablando, que Jesús se les aparece a los discípulos, pero en ese momento Tomás, el incrédulo, no estaba ahí, o Didimo como le llaman. Y 8 días más después se le apareció, y ese día sí estaba Tomás. Y Tomás dijo, hasta que yo no vea, que meta mi mano en el costado para sentir la herida, no le creo. Y Jesús, noten algo, que Jesús no le reprendió, sino que le dio una palabra: Tomás, ven, porque viste, creíste. O sea, Dios oró por su incredulidad. Romanos capítulo 15 dice el apóstol Pablo que nosotros que somos más fuertes ayudemos a los que flaquean, porque hay muchos débiles en la fe. Hay muchos que son incrédulos, que no creen, que son débiles en la fe, que necesitan un poquito de empuje. Y si tú eres más fuerte y tú eres más entendido en la palabra, que Dios te dio esos dones de entendimiento, más de fe, quizá por tu búsqueda, ayuda al que está caído. Jesús no lo reprendió a Tomás, sino que le dio una palabra. Hay muchas personas que cuando llegan a los caminos de Jesús, cuando llegan a los caminos de Dios, amado, déjame decirte que ellos piensan que esto es color de rosa. La Biblia dice, el mismo Jesús dice, que el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Cuando tú sales del reino de las tinieblas y entras a lo espiritual, al reino de Dios, a lo limpio, tú vas a tener problemas, porque que son diferentes reinos. Tú estás hablando del reino de las tinieblas, donde la Biblia dice que Satanás es que controla al mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, dice la Biblia. Entonces, cuando tú llegas a los caminos del Señor, y esto me recuerda de una señora que tenía muchas imágenes en su casa, y yo fui con un amigo mío evangelista y sacamos aquellas imágenes, y dijo ella, pero después que yo vine a los caminos del Señor, yo lo que tengo es problemas, yo lo que tengo es situaciones, porque cargar la cruz de Jesús no es tan sencillo como tú pensabas. No pienses que es simplemente llegar y decir, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y ahí se acaba. No, tú tienes que pelear esta batalla. Ahora, note en este pasaje, cuando usted lo puede leer, que los discípulos, las mujeres, María Magdalena, cuando va a la tumba y dice que no encuentra al Señor, para ella se asustó. Imagínense que estas personas veían los milagros de Dios, veían los milagros de Jesús en su caminar, en su peregrinaje, en esos 3 años de peregrinaje, y ni siquiera así ellos entendían. Por eso el Señor dice en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sigue diciendo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que por mi culpa son vituperados y son perseguidos. Bienaventurados. Porque ellos, cuando vio que Jesús estaba allí reunido con 2, dijo, Señor, ¿qué te han hecho? Dijo, todavía no me toques, porque no ha ido al Padre. Todavía estaban las heridas. Hay heridas del corazón, como dice, del alma, que tú no puedes sacar. Me recuerda una frase de Nelson Mandela, que yo leí, que él dijo claramente, si me hubiera quedado pensando en todo lo que me hicieron cuando me metieron preso 28 años injustamente, porque yo estaba luchando por los derechos de los negros en África, por la libertad, por la igualdad de los negros, de que fueran a las mismas escuelas, que tuvieran los mismos beneficios como tienen los blancos. Si él se hubiera quedado pensando en aquel atropello que hicieron con él, no hubiese sido el presidente que fue en África de sobrenombre. Entonces tú tienes que dejar las heridas atrás. Ahora, Jesús, hay algo que me llama la atención, que la Biblia dice que Jesús se presenta con sus heridas en las manos. Con sus heridas en las manos, con los clavos, con las heridas de los clavos que fueron atravesados.
La Biblia dice también que Jesús en su momento dijo, mayores cosas que esta, ustedes van a pasar también. Si yo voy a hacer cosas grandes, también ustedes van a tener persecuciones y van a tener situaciones. En este pasaje del capítulo 20 de San Juan encontramos un pasaje donde la resurrección de Jesús se ve de una forma clara cuando Él resucita el tercer día. Ya Él le había anticipado a los discípulos que Él iba a resucitar el tercer día, que hablando en parábola dijo que el templo Él lo va a construir en 3 días. A los fariseos, y los fariseos dijeron, ¿cómo tú vas a construir este templo en 3 días? Donde se duró más de 40 años, pero Él no estaba hablando del templo físico, sino le estaba hablando del templo, lo espiritual. Es necesario nosotros ver que en los tiempos que estamos viviendo, en los días que estamos viviendo, en la batalla que estamos viviendo ahora mismo, en medio de una pandemia, en medio de una situación, siempre vamos a mencionar la pandemia porque este es el tiempo que estamos viviendo, la gente está débil en la fe. Para nosotros seguir en esta fe, como dijo el pastor, en este nuevo año debemos estar agarrados de Jesús en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, que son las que nos fortalecen, las que nos van a dar vida. Pero vamos a encontrar todo tipo de cristianos en medio de esta batalla que estamos caminando, que estamos llevando en este peregrinaje. En este pasaje encontramos también donde los discípulos no entendieron realmente la resurrección de Jesús. Pero ellos, cuando Jesús le dijo, cuando vaya al Padre no lo dejaré solo, sino que le daré con ustedes el Paracleto, el Espíritu Santo, para que more en vuestras vidas, para que lo dirija a toda verdad y a toda justicia. Por eso que este pasaje de la cruz, este pasaje de la resurrección de Jesús, es tan importante leerlo como creyente, como cristiano, porque podemos ver que nosotros dependemos en su totalidad de Jesús. No dependemos del hombre ni lo que diga que. Sabemos que van a aparecer hermanos que ni siquiera te van a amar. Donde el apóstol Juan, que fue el último que murió y murió de viejo, dice en esas revelaciones extraordinarias, 1 Juan 3:15, que el que no ama a su hermano es un homicida. La Biblia habla de eso. También la Biblia habla en Romanos capítulo 14, capítulo 12, versículo 14, perdón. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque yo te cito este texto bíblico, porque es necesario sanar las heridas del corazón. Jesús en la cruz no solo le dijo al Señor que se haga tu voluntad, sino que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar al perdón es lo más importante de un cristiano, es lo más importante de una persona. Tú tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a sacar eso de tu corazón para que tú puedas vivir, para que tú puedas subsistir. Ese dolor en el corazón, esas heridas, esa forma que tú tienes, que tú no quieres sacarla de adentro, no te va a llevar a ser feliz. No te va a llevar a ser una persona de bien, una persona tranquila. La paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. Es una paz que Dios te da en lo interior, Jehová Shalom, el Dios de paz. Entonces nosotros tenemos que ver que en este pasaje de Jesús, que Él se le aparece a los discípulos y vemos un incrédulo delante de los discípulos y vemos también donde están muchos de ellos reunidos, donde ellos corrieron a mirar la tumba de Jesús, a buscar al maestro, pero el maestro no estaba en la tumba. Hubieron muchas personas que dijeron, que siguen diciendo que Jesús es un profeta igual. Escuché a una joven que dijo, nosotros creemos en Jesús, pero creemos que Él es un profeta cualquiera y que el último profeta, según ella, fue el de su religión. Pero la Biblia me dice a mí que Jesús no solo fue un profeta, sino que es el Salvador y que la tumba no hay nadie, que la tumba está vacía. Esa es la gran diferencia que hay entre los religiosos y entre seguir a Cristo. Nosotros reconocemos que el único
camino para ir al Padre es Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. Entonces, ¿cómo podemos ver esta verdad? Porque nosotros lo sentimos. Vemos al Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos ver esta verdad? Nosotros la vemos en el cambio que hacen en las personas. Que una persona está en lo peor, en lo peor del piso. Pero esta persona llega un momento que está en un cambio total. Esa persona cambia totalmente. ¿Quién lo cambió? El Dios Todopoderoso lo cambió. El único que puede hacerlo, el único que puede cambiarlo. No hay otro que te pueda cambiar. Tú tienes que poner tus problemas en los brazos de Jesús. Venir aquí los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso dice Jesús en su palabra. De manera que en el texto que leímos, en el pasaje del capítulo 20 de San Juan, vemos como en este pasaje podemos ver que Jesús es el hombre de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia que nos dirige a nosotros, a donde quieras que nosotros vayamos. Así que nosotros tenemos que saber esto, que Jesús salió de entre los muertos. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, 9 a 10, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debe confesar a Jesús. No a un tipo que está allí en una parroquia, no. Es al Padre Todopoderoso. Así que Dios te bendiga en esta noche. Yo espero que esta pequeña reflexión de San Juan capítulo 20, que nos lleva a la resurrección de Jesús, a la incredulidad de Tomás, pero también a la verdad de que en solo Jesús hay salvación y que ya Él no está en la tumba, que la tumba está vacía. Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde. Shalom, shalom.